días, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Ignacio Aguirre, en nombre de la editorial Agua Derramada de Arcos, les doy la más cordial de las bienvenidas a este noveno encuentro de nuestro ciclo de conversación en torno a las imágenes. Este es un espacio de encuentro y diálogo que nos ha permitido problematizar, reflexionar en torno a los sentidos y potencias que tienen las imágenes en nuestro tiempo. Hemos puesto un especial énfasis, obviamente, en la vinculación de las imágenes con las disciplinas artísticas que el Arcos imparte, pero bueno, hemos ido también más allá. Hoy tenemos el agrado de contar como invitado con un amigo de la casa, Miguel Ángel Vidaurre, que ha sido colaborador de la editorial, además de ser el director de la Escuela de Cine y Audiovisual de Arcos. Nos acompañarán también con las preguntas integrantes del equipo editorial, Macarena González, Tirso Troncoso y Waldo Cañete. Te saludamos, Miguel Ángel, un gusto que estés aquí con nosotros hoy día. Hola, ¿qué tal, Ignacio? Y gracias a todos por escucharme. Yo sé que tiendo a hacer monólogos, algunos ya me conocen, así que bueno, que todavía me escuchen ya es un mérito. Ya es un mérito, ya es un mérito. Bueno, te presento para que la gente que no te conoce pueda tener una primera aproximación a tu trabajo. Bueno, Miguel Ángel es director de la Escuela de Cine y Audiovisual, como comentábamos recién, de Arcos. Estudió Filosofía e Historia del Arte. Ya nos contarás cómo llegaste ahí y cómo derivaste, digamos, en otras tareas, pues, vinculadas obviamente. Es realizador amateur de ficciones fantasmagóricas y documentales de archivo. Ha colaborado como ensayista, guionista y crítico de cine en programas radiales. Ha fundado algunas escuelas de cine y de documental. Graba monólogos sobre cine raro en un podcast llamado Imbunche, Cine Perplejo, que pueden ver en nuestra página web de Agua Derramada, que está registrado, se graba en los sótanos de su productora Factoría Spectra. Muchas gracias nuevamente, Miguel Ángel, por estar aquí. Gracias a todos y a todas por conectarse a esta hora de la mañana. Y Macarena, te dejamos en los controles para que hagas la primera pregunta de esta conversación. Miguel Ángel, un privilegio. ¿Qué tal, Macarena? ¿Cómo estás? Un privilegio Bien, más bien. que un mérito, poder conversar contigo, algunas preguntas. Mira, la primera generalmente, obviamente, tiene que ver con lo biográfico, con saber de ti. Y esta primera pregunta tiene que ver con cómo fue tu encuentro con las imágenes, cómo llegaste a ellas, qué es lo que te hace dedicar tu vida finalmente a trabajar con ellas, a pensarlas, ¿verdad? Y bueno, dentro de eso, tal vez nos puedas llevar a esa lectura, esa mirada que tuviste de la televisión ochentera, cómo se te van a filtrar ciertas imágenes en una época de censura, en una época, bueno, dolorosa también para nuestro país. Eso, cuéntanos un poco cómo es tu relación personal con las imágenes, con su fuerza. Bueno, ante todo, gracias por estar aquí a esta hora, ¿no? Y escucharme. Bueno, mi biografía es bien variada, intento ocultarla generalmente o inventarla, porque me entretiene más esa parte, pero voy a algunas cosillas. Yo creo que tuve suerte en términos de biográfico desde la infancia, ¿no? Tuve una familia bien particular, es decir, yo siempre lo digo, pero tuve una especie de híbrido familiar, ¿no? Por un lado paterno había una línea más de orden bohemio, ¿no? Mi viejo fue pintor, mi abuelo masón y además químico y rodeado de una fauna muy extraña en algún momento. Y por el lado materno es de la escuela de las profesoras normalistas. Entonces, era un equilibrio bien precario y bien tenso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tenía por un lado una suerte de caos, a veces bien culto, a veces bien disparatado, ¿no? Y delirante, y por otro lado tenía un ordenamiento, ¿no? Una metodología ahí de las escuelas normales que la tengo hasta ahora en una suerte de sentimiento culpa y agonía en ocasiones, ¿no? Pero lo tengo ahí, lo tengo. Y en ese sentido, por lo mismo quizá,
tuve suerte, digo suerte, porque a veces, obviamente, y un poco para nuestros estudiantes, a veces uno no la tiene, tiene mucho que ver con los azares también, ¿no? Tuve suerte de vivir en una casa con muchos libros, con mucha pintura, con muchas fotos, ¿no? Con muchas imágenes sueltas, dando vueltas por ahí, ¿no? Muchas carpetas de trabajo, qué sé yo. Y además sin censura, ¿no? Yo no tuve censura alguna, no sé si para bien o para mal, no sé si los psicólogos infantiles, si hay alguno, lo mirará así, pero no tuve censura alguna, o sea, para mí me dejaban ahí y yo buscaba, ¿no? Y en esas búsquedas entre libros de toda época, no me crié con una suerte como de metodología ni de orden temporal en los libros, ¿no? Yo siempre he pensado que buena parte de mi imaginario viene más del siglo XIX que del XX inicialmente, ¿no? Porque me crié leyendo los libros de mi papá y de mi abuelo. Entonces, mi imaginario, y cuando digo imaginario, claro, uno tiende a pensar en las imágenes concretas, ¿no? Pero yo creo que buena parte de mis imágenes de infancia son más bien literarias, de hecho. Es decir, muchos libros victorianos, por ejemplo, ¿no? Muchos libros de la época victoriana, mucho, bueno, Alicia, Peter Pan, Robin Hood, etcétera, ¿no? Y zonas más macabras también, ¿no? Había mucho de eso. Entonces yo creo que eso a mí me marcó mucho, ¿no? Ese acceso, yo creo que el acceso ahí es clave, ¿no? El acceso a imágenes, ¿no? De todo tipo, no educativas, nunca me intentaron instalar en esa idea, ¿no? Como de la imagen como objeto educativo, sino que me dejaban libre y yo ahí buceaba. Y en ese sentido, mis encuentros con iniciales con Poe, mis encuentros iniciales, me acuerdo unas imágenes que a mí me marcaron muchísimo cuando chico, había una edición del Quijote, ¿no? Que venía ilustrada por Doré, ¿no? Las típicas ilustraciones de Doré, y me acuerdo que el Quijote no lo leía, sino que veía obviamente las ilustraciones. No me la voy a dar de niño genio, ¿no? No leí el Quijote cuando era niño, vi las ilustraciones. Y las ilustraciones eran alucinantes, ¿no? Esas ilustraciones del Quijote, me acuerdo perfecto, hay una que aparece el Quijote sentado, ¿no? En un gran sillón, y está rodeado de cientos de figuritas, ¿no? Que se deslizan por sus pies, unos caballeros, unas criaturas, etcétera, ¿no? Entonces eso, yo creo que eso a mí, por ejemplo, me marcó mucho, ¿no? Una traducción muy mala de Poe que leí cuando chico. Después descubrí que era mala, en ese momento da lo mismo, ¿no? Pero ese tipo de imaginario. Un imaginario, si uno quiere, no me gusta la expresión, pero si uno quiere, había un imaginario muy potente de lo que se podía definir a principio, quizá, o mediados del siglo XX, con mi papá, con mi abuelo, que era más bien de orden culto, ¿no? Pero también había un imaginario popular bien interesante. En mi casa había mucho cómics, ¿no? Mucho cómics de la década de los 50, 60, que habían sido de mi viejo. Estos cómics gringos, ¿no? De terror, o sea, Creep y otros, ¿no? Y eso yo creo que también me marcó muchísimo, ¿no? O sea, hojear esos libros, de los cuales tampoco entendía el texto, creo que sigo funcionando de esa manera, ¿no? Entiendo menos los textos en las películas y en otras cosas, que funciono más con las imágenes que con los textos, ¿no? Y ver esos textos, ¿no? Esos cómics que incluso fueron prohibidos en su momento en Estados Unidos, que en algún momento les dio por quemarlos, ¿no? En la década del 60, a mí me marcaron muchísimo. De ahí para adelante creo que de alguna manera algo pasó ahí y desarrollé una suerte de mirada como, ni siquiera la llamaría disidente, ¿no? Porque no es un gesto de voluntad así como de búsqueda de una cierta rebeldía, era más bien como una suerte de estrategia mental, como que me iba siempre para el lado B de las cosas, ¿no? De alguna manera buscaba la imagen rara, todavía no ocupo la palabra rara, pero me acuerdo que Poe ocupaba la expresión macabro, ¿no? Esta idea del cuento macabro. Y creo que donde hubo un descubrimiento muy chico fue a partir de los cómics y de ciertas revistas que habían en la casa, y que en la casa había muchas revistas pulps, ¿no? Muchas revistas que tenían ese título, ¿no? Estos pulps que muchos de acá, de los más jóvenes, no los conocen, pero los pulps, de ahí viene la película Pulp Fiction, ¿no? De Tarantino, ¿no? Eran revistas como especializadas en género, como cómics, algunos eran cuentos y otros eran cómics, especializadas en género, pulps de terror, pulps del oeste, etcétera, ¿no? Y había otra colección que por suerte mi papá había guardado, que era muy antigua, ¿no? Y que eran pulps también, pero con el adjetivo weird, ¿no? Eran raros, ¿no? O sea, eran los mismos pulps, pero en versiones extrañas. Entonces había una revista que era de historias de ciencia ficción, pero raras.
otra era historias de terror, pero raras, ¿no? Y a mí esa cosa me quedó como dando vuelta. Por ejemplo, autores como Bradbury, sin que yo supiera todavía bien quién era, escribía en esas revistas de ciencia ficción, bueno, ¿no? Porque su ciencia ficción no era exactamente la canónica, sino que era algo que iba hacia otro lado, que nadie sabía muy bien, y como nadie sabía cómo encasillarla, la ponían en esa sección, ¿no? En lo raro. Entonces yo creo que eso a mí me marcó mucho, ¿no? Y entre esa literatura, entre ese cómic, entre esa educación que no me puso una separación, ¿no? Entre esto, que todavía yo me acuerdo, incluso en mi adolescencia, ¿no? Que se hablaba mucho de la alta cultura, de la baja cultura, de la cultura popular. Algunos todavía se deben recordar. Yo tenía profesores así que me miraban muy feo, ¿no? Por los libros que llegaban a la universidad todavía. Todavía se hablaba de la cultura de masas con un tono así como de pánico, ¿no? Con un tono así como de desprecio. Yo no tuve esa formación cuando chico, entonces me movía indiscriminadamente entre una cosa y otra, sin saber muy bien qué era alta o qué era bajo, ¿no? O sea, me da absolutamente lo mismo. Y eso me ayudó mucho después cuando llegó mi niñera, ¿no? Que fue una televisión antigua tubo. No, esa era mi niñera, ¿no? Me dejaban ahí plantado frente a un televisor a tubo, que los que son más viejos acá se acuerdan, tenían unas pantallas así que eran como que salían para afuera, ¿no? Eran como globos. Y cuando uno la apagaba, dejaban un puntito al centro y se escuchaban voces. Eso fue lo más increíble a mí con la tecnología, ¿no? A mí la tecnología siempre ha tenido algo extraño, algo mágico, ¿no? Y recuerdo y eso es interesante acá, y yo lo he comentado varias veces, pero es una obsesión que tengo con la televisión en mi infancia y adolescencia, ¿no? La televisión chilena, a pesar de estar completamente censurada por la dictadura, a pesar de que la televisión en vivo, ¿no? Los programas en vivo eran pavorosos, ¿no? La mayoría. Sin embargo, me imagino que por un tema de recursos, por un tema de medios, la televisión chilena abierta, que eran como 3 canales, compraban muchísimas películas, baratas, ¿no? Películas antiguas. Entonces uno veía películas, o sea, yo tenía, no sé, 8 años y yo veía películas que eran de la década de los 60, ¿no? 50 y tanto, incluso 40. O sea, además la tele era en blanco y negro cuando era chico, así que era lo mismo, ¿no? No había distinción, digamos. Entonces, para mí la televisión uno la ve en tiempo presente. Sin embargo, lo que yo veía tenía 30 años de antigüedad, ¿no? No lo tenía muy claro ese asunto temporal. Y la televisión chilena, algunos canales sobre todo, compraban mucho material y lo compraban de forma muy indiscriminada, o sea, llegaban y compraban cajas de películas, ¿no? No hacían una selección, no había una curatoría, ¿no? Entonces, de alguna manera funcionaban como estaba funcionando mi percepción de las imágenes. Y me acuerdo que a mí la televisión, y le digo a mis estudiantes, ¿no? Yo aprendí mucho más cine viendo televisión cuando niño que yendo al cine. Es decir, las salas de cine en Chile cuando yo tenía 10, 12 años no eran tantas, no llegaba mucho cine tampoco, estaba bien censurado el cine, era muy monopólico, aunque no ha cambiado mucho ahora, ¿no? Sigue siendo muy monopólico las salas de cine, sean todas lo mismo. No había mucho que ver en las salas de cine realmente, a excepción de algunos estrenos de fin de año, ¿no? Los típicos estrenos de Navidad, ¿no? Cosas así. Y la televisión, en cambio, como daba películas sin criterio, a mí me encanta esa lógica del sin criterio, ¿no? Así como descriteriado, como diríamos en Chile, ¿no? Me encanta ser descriteriado. Daban películas en la tarde, ¿no? De tarde a noche para llenar la programación que no tenían. Entonces te mezclaban películas de ciencia ficción de los 50, películas de horror de los 60, melodramas de los 50, ¿no? O sea, no había esto doblado obviamente al mexicano, ¿no? Etcétera, ¿no? Medias cortadas, ¿no? Me acuerdo incluso que las daban a veces en orden cambiado, a veces te daban el final al comienzo, había un tema ahí que era... Entonces, de alguna manera, mi imaginario, por ejemplo, que tengo, yo creo que hasta ahora, ¿no? Se basa en películas, y me acuerdo perfecto, haber visto películas como, por ejemplo, una que cito siempre, ¿no? El cerebro que no quería morir, una película que a mí me fascinaba, era una cosa, o sea, es que es tan mala y al mismo tiempo tan extraña, que ni siquiera sabía cómo juzgarla, ¿no? O sea, ni siquiera, es como, es lo que es, ¿no? No tiene ninguna intención ni subversiva, no tiene ninguna intención contracultural,
Pero es tan extraña esta idea de un científico que además vive en una pieza, o sea, el laboratorio es nada, ¿no? Un escritorio con una maquinita, ¿no? Todo es muy barato, que su esposa resultó ser decapitada en un accidente, él rescata la cabeza, le pone unos cablecitos, ¿no? Y la mantiene viva ahí a su lado. Es como una película de amor, pero rara, ¿no? Siniestra, ¿no? Y él le habla, ¿no? A esta cabeza y ella le contesta, pero la cabeza al mismo tiempo tiene como telepatía, que no tenemos idea por qué se desarrolló, porque la trama no interesa, ¿no? Y la cabeza lo único que quiere es decir constantemente, quiero morir, ¿no? O sea, ver eso cuando chico es una cuestión notable, o sea, que una cabeza esté hablando eso y dice, mátenme, ¿no? Muchos años después leí la novela de Dalton Trumbo, ¿no? El guionista, se llama Johnny cogió su fusil, ¿no? Que hay una película muy buena también, que también la dieron en televisión cuando era chico, donde un tipo en la Primera Guerra Mundial le cae una bomba al lado, ¿no? Y queda convertido en un tronco humano, ¿no? No tiene cara, no tiene brazos, no tiene piernas, ¿no? Y durante toda la novela, y la película intentó hacerlo, pero no le resultó, este muñón humano hablaba, ¿no? Un monólogo eterno, ¿no? Donde él decía, mátenme, ¿no? Y los médicos, como no lo escuchaban, lo intentaban salvar, ¿no? Era su excepción. Después Metallica va a hacer una canción de eso, me voy para otro lado, ¿viste? De vivo en una cosa. Pero, por ejemplo, ver esas películas, o La Mujer Pantera, una película también de los 50 norteamericanos, ¿no? Era una cosa muy notable para uno cuando chico, porque no era ¿cómo lo digo? No estaba dentro del espacio de la programación infantil, ¿no? O sea, no es como que uno dijera, ya, voy a ver la programación infantil, algo así que supuestamente es para mí. No, veía lo que estaba ahí nomás. ¿Veis? Y como los de la tele lo daban a cualquier hora, pilláis cualquier cosa. Yo recuerdo haber visto, no sé, una versión mutiladísima de una película que me marcó toda la vida, o sea, hasta ahora, ¿no? Que es La Pandilla Salvaje, por ejemplo, que es un western ultra violento, ¿no? De los 60. Haber visto películas italianas de horror, ¿no? Los famosos giallo, ¿no? Que son pura estética, ¿no? Son crímenes, pero es pura estética, ¿no? Es pura, con muchas cosas italianas, ¿no? Es puro diseño, ¿no? Es pura superficie. Y eso es lo fascinante. ¿Sí? Recuerdo haber visto con mis hermanos, ¿no? Haber visto películas que eso también me marcó mucho, ¿no? Películas que costaban 2 pesos, es decir, que tú te dabas cuenta que estaban hechas en un set diminuto, con una cámara, y sin embargo eran de una efectividad increíble. Hasta ahora, ¿no? O sea, yo las mantengo hasta ahora. Y sin nostalgia, ¿no? No tengo nostalgia alguna por esas películas, de hecho. Simplemente está la idea de que me construyeron ese imaginario, ¿no? Me eduqué en eso, ¿no? O me mal eduqué, ¿no? O me deformé, no sé, depende cómo quieran verlo. Pero un poco de ahí nace yo diría, buena parte de mi imaginario y mi fascinación por las imágenes, ¿no? Mezclen eso con religión católica, que ahí la familia también lo tenía, ¿no? Un poquito barroco, latinoamericano, ¿no? Algún tipo de pequeñas, mi acercamiento a la pintura desde un punto de vista medio semi-erótico, ¿no? Cuando uno es niño y ve pintura de desnudo, hay una cosa cercana con la pornografía que yo compartí en ese momento. Y lo sigo compartiendo, debo decirlo, ¿no? Mi viejo era fanático de pintores como Balthus, por ejemplo, ¿no? Que ahora son más complejos. Me eduqué viendo eso. Por algún motivo que desconozco, imagino que era por la fascinación media esotérica que tenía mi abuelo, ¿no? Como buen masón tenía un lado bien esotérico, y tenía mucho libro medieval, por ejemplo, mucho libro de ilustración medieval, de iluminaciones medievales. A mí eso también hasta el día de hoy, bueno, mis tatuajes se deben un poco a todo eso, ¿no? Me encanta todo el imaginario medievalista y esotérico, a pesar de que no creo en nada de eso, ¿no? Me fascina, quizás por lo mismo, me fascina porque no creo en eso, ¿no? Pero lo tengo todo instalado y todo mezclado. Yo creo que ese es quizás mi gran tema, ¿no? Bueno, muy alargar mucho, yo tiendo a hablar. Sí. Acostumbrado al podcast. Al monólogo. Sí. Bueno, Tirso, profesor del área transversal del instituto, te va a hacer la próxima pregunta. Adelante, Tirso, a ver si tenemos suerte con el audio. Ya está pegado. No me lo escribe. Está con su curso Tirso ahí, así que hay gente detrás. ¿No me van a saludar? Ya, aló, ¿ahora sí? Sí, ahí se escucha. Bueno,
saludarlo acá con todos mis muchachos. Un saludo a todos. Así que además son estudiantes de Miguel Ángel, ¿no? ¡Oh! Así que vamos a las preguntas. No voy a Escuchándote confesar muchas en cosas. Inpunche, Cine Perplejo, el podcast que animas y que está disponible en la web de Agua Derramada, inmediatamente llama la atención la gravitación que tiene para ti el concepto de lo raro o la rareza, casi como categoría cinematográfica. Cuéntanos un poco sobre tu comprensión de lo raro en las imágenes cinematográficas y si acaso especificidades de la rareza, lo excéntrico, lo extraordinario y lo espeluznante. Y de inmediato te hago la tercera para que puedas responder las dos simultáneamente porque están entrelazadas. Dice, en esta misma línea, ¿cómo ves en tanto creador y crítico el concepto de lo raro o las rarezas en el cine latinoamericano como expresión crítica, social o política? Y luego desde ahí, pero desde tu rol como docente, director de escuela, ¿cómo ves esta mirada en las nuevas generaciones del cine? Serían las dos primeras, van a quedar pendientes las del western, donde creo que haces un aporte muy extraordinario a lo que puede llamarse la antropología filosófica del cine de western, pero lo dejaremos para otra ocasión. Oye, las tremendas preguntas, Tenso. Oye, lo del western, sí, dejémoslo para un capítulo especial, porque debo decir que yo creo que, para bien o para mal, mi criterio de buena parte de mi moralidad está basada en el imaginario del western y del western B, ni siquiera del western A, ¿no? Yo soy como más del western B. A ver, bueno, Inbunche primero, ¿no? Inbunche nace en pandemia, ¿no? Inbunche nace en pandemia como un intento desesperado de monologar con alguien. Yo soy un tipo callado cuando estoy solo, ¿no? Yo hablo de poco, soy muy tímido además. Pero los monólogos me absorben. Y en la familia ya tenía aburrido a todos con mi monólogo, o sea, ya encerrados, pandemia, todo, ya nadie me quería escuchar, y lo entiendo también, ¿no? Y instalé esta idea de comenzar a hacer monólogos de cine, ¿no? La idea era sentarme y empezar a hablar sobre ciertas películas. El criterio de lo raro al comienzo no estaba instalado en Inbunche, yo lo venía un poco trabajando, no diría, para ser honesto, a veces uno como que engaña en esto, ¿no? Cuando hacen las tesis, ¿no? Pero para ser honesto, no lo tenía muy claro, lo venía trabajando, yo diría, de forma o asistemática, ¿no? Más bien como intuiciones de ciertas cosas, mezclando gustos personales con clases, ¿no? Con mis propios proyectos audiovisuales, etcétera. De alguna manera venía de hace años antes, quizás por mi gusto, justamente por este tema de lo victoriano, ¿no? Ese espacio de la cultura inglesa que a mí me fascina mucho entre el siglo XIX y el principio del XX, que es muy extraña, poco estudiada, llena de pintores, de poetas, de escritores que están muy al límite. Y esta idea de los ingleses con lo excéntrico, ¿no? A mí ese tema me fascinaba mucho. Lo empezamos a trabajar, el tema de lo excéntrico, lo empezamos a trabajar en otra escuela hace años atrás, como una forma de trabajo, ¿no? Es decir, pensemos películas, proyectos de película, el que quieran, ¿no? El que quieran ustedes hacer, le decíamos a los estudiantes, pero instalemos la noción de excentricidad. Es decir, queremos hacer una película de vaquero. Ok, hagamos una película de vaquero, dentro de las posibilidades en Chile, ¿no? O sea, un caballo con suerte, ¿no? Algo así, pero que sea excéntrica. O sea, que empuje hacia ciertos límites, ¿no? Esa idea de la excentricidad británica que no es la vanguardia, no es el quiebre, sino que es empujar hacia el límite, empujar casi a disolver el género y detenerse antes de disolverlo, ¿no? Ahí uno se detiene y volvía hacia atrás. Es decir, empujo el western hasta el límite y cuando ya el western está dejando de serlo, vuelve un poquito hacia atrás, ¿no? Hitchcock era experto en eso, ¿no? Siempre jugaba con esa idea, empujar hacia la experimentación, volver hacia lo popular, ¿no? Y dialogar con eso. Y recuerdo perfecto en una clase, a propósito de eso, hace años atrás, que de improviso alguien nos comentó, nos dijo, bueno, pero
¿por qué? ¿De dónde va a salir en Chile algo parecido? ¿No? Y claro, y la respuesta como inmediata era, pero si tenemos un autor acá que hizo una película que se llama El Topo, o sea, tenemos que es un western, que es esotérico, que tiene muchos elementos de cine japonés, ¿no? O sea, tiene una cantidad de cosas y sigue siendo un western. O sea, hay caballos, hay vaqueros, hay duelos, etcétera, ¿no? Hay paisaje, hay una ética, ¿no? de los sujetos, pero al mismo tiempo hay una cantidad de capas diversas, ¿no? Y se puede leer de distintos lados. Entonces, esa era un poco la idea, ¿no? Y con Inbunche un poco la idea fue, dije, ya, bueno, ya que voy a estar solo, estoy acá monologando, voy a hacer, no sé si alguien me va a escuchar, no tengo idea, es como ser una especie de estética del náufrago, ¿no? Y voy a hacer un mapa de lo que a mí me interesa, ¿no? No, ya ni siquiera voy a pensar en la gente que está afuera si es que hay alguien. Voy a hacer un mapa de lo que yo he visto, lo que a mí me interesa y voy a hacer una cartografía. A mí me encanta la idea de las cartografías, no me gusta la idea un poco de la historia, sino que voy a hacer una cartografía, hacer una especie de mapa que no sé a dónde me va a conducir y no sé a quién va a conducir esto y que dónde voy a ir saltando de una cosa en otra. Esto los viejos vasos comunicantes, ¿no? Que le gustaban tanto los surrealistas, ¿no? A mí me gusta mucho esa idea del hablo de algo y le digo, bueno, mis neuronas funcionan un poco así, y le digo hasta no sé dónde, ¿no? Me aguante. Y empezó, al principio elegí una película muy rara, una película gringa como de los 40, que a mí me fascinaba porque aparecía un gángster enano. A mí esa cuestión lo encontraba notable. O sea, es una película como de gángster, lo cual ya la hace muy parecida a cientos de películas de los 50, pero el villano era un enano gángster, ¿no? Entonces, esa idea que yo nunca supe, no se sabe, es una película B, ¿no? Es difícil saber las intenciones del director, no sé si el director eso lo tenía tan claro o no, pero eso inmediatamente producía que esta película fuera muy distinta, ¿no? O sea, el gángster no llegaba nunca a la altura ni de la silla, ni de las mesas, ni del bar, ¿no? Era una figura rara, temía en la película, pero al mismo tiempo muy peculiar. Entonces, la película tenía un argumento absolutamente común, era una típica película de gángster, el tipo tenía que matar a alguien, qué sé yo, pero al ver al personaje ya inmediatamente la película se iba moviendo en otras zonas. Insisto que no sé si eso estaba tan pensado por el equipo, a lo mejor no, a lo mejor fue un accidente, tampoco me interesa mucho saberlo, pero lo que finalmente produce en el espectador era una suerte de extrañeza, ¿no? Inbunche nació con el adjetivo de perplejidad, no de rareza, de hecho, ¿no? Se llama Inbunche cine perplejo, porque me gustaba esa idea de películas que uno las viera y uno no supiera muy bien qué opinar de ellas, ¿no? Me encanta esa sensación, ¿no? Uno mientras más viejo, creo, se pone más tajante en ciertas cosas, ¿no? Y pierde como cierto nivel de perplejidad, es decir, como que intenta todo meterlo en ciertas categorías, que yo creo que es una forma de domesticar las cosas, ¿no? Es una forma de mantener el control sobre el mundo, sobre todo de las imágenes. En cambio, la perplejidad para mí es una sensación que me devuelve un poco a la infancia, ¿no? Y sobre todo quizá a la adolescencia, que es la etapa para mi gusto más crítica en percepción, ¿no? Esa cosa de sentarse, ver una película, verla completa, y no saber de partida si entendiste algo o entendiste muy poco, ¿no? No saber si realmente te gustó o todavía hay un proceso ahí de inseguridad en el juicio. Me encanta salir de una sala de cine y no saber si la película me gustó, ¿no? O sea, una cosa como, y como 2 semanas después darme cuenta que a lo mejor no, o sí, digamos, ¿no? O si te preguntan directamente, ¿no? Esa gente que le gusta, cuando uno ve una película, a mí me incomoda a esas personas, debo decirlo, ¿no? Que te preguntan directamente, ¿te gustó la película? Y tú no tengo idea, no sé, está bien, no tengo idea, tengo que pensarlo, darle un poco de vuelta, ¿no? La perplejidad me pareció un buen mecanismo, un buen concepto de trabajo, ¿no? Y con el tiempo fue apareciendo esta idea de lo raro, que yo insisto, yo creo que es más bien hijo, no creo que sea un concepto muy teórico, ¿no? Yo de lo raro lo pensé más desde el punto de vista del realizador, en el fondo, ¿no? Y quizás también de la percepción del espectador. Lo pensé como una suerte de concepto de trabajo, ¿no? Vine un poco en la escuela de ciertos conceptos populares, de la cultura más popular, también un poco del siglo XIX, ¿no? La idea de lo excéntrico, lo macabro, lo maravilloso, lo grotesco, lo guiñol, ¿no? Lo extraordinario, que son conceptos no tan académicos, sino que son más bien conceptos incluso a veces editoriales, ¿no? Del siglo XIX. Me acuerdo
la colección de cuentos maravillosos, la colección de cuentos macabros de Poe, ¿no? O sea, era un concepto que a veces se apelaba, a lo mejor incluso en sentido comercial, pero que se fue instalando en la cultura popular y de alguna manera se fue pregnando, ¿no? Todo. Entonces, lo raro un poco, yo creo que un poco hijo de eso, ¿no? Lo raro, ni siquiera sé muy bien definirlo, ¿no? Es más bien una experiencia y una forma de trabajo. Es decir, de hecho, ahora cuando en la escuela lo conversamos y en Imbunche, ¿no? Es como, ok, vamos a ver esta película, y yo les digo, ojalá hagan la película que quieran, pero que no sea muy normal, ¿no? O sea, que lo normal implicaría un cine muy apegado a la tradición clásica, un cine de una comprensión muy inmediata, ¿no? Esas son las películas que uno dice inmediatamente me gustó, ¿no? La vi, me gustó. Pero más que me gustó, yo tengo la sensación de que uno dice la entendí, ¿no? O sea, creo que pasa más bien por una operación más literaria. Entendí la película. Y a mí personalmente no me interesa mucho entender las películas inmediatamente, me interesa más bien un proceso justamente que cause un cierto impacto en el espectador, que lo deje un poco fuera, ¿no? de lo que quiere saber, y que eso sea después, y que la película se la lleve para la casa, ¿no? Que la película se la lleve como puesta, como una suerte de extrañeza permanente. Y que esa extrañeza, si la película funciona muy bien, y cuando digo muy bien, ojo, no me estoy refiriendo a un concepto artístico, es más bien un concepto de dispositivos técnicos de la película, ¿no? Que te va a producir un cierto impacto y que quizá incluso va a producir un cambio de tu percepción del mundo, o sea, a ese nivel, ¿no? No a un macro, ¿no? Yo no soy no soy muy utópico, ¿no? Con las obras, pero sí a niveles micro, ¿no? O sea, me va a producir un cambio de percepción de mi cuerpo, de mi casa, de la calle, del otro, etcétera, ¿no? Más plástico. Lo raro se me convirtió en un objeto de búsqueda, de cartografía, no en una especie de obsesión. Igual la traigo hace mucho tiempo, ¿no? Los que siguen ahí de alguna manera mi Instagram y otras cosas, y me encanta, me encanta bucear, ¿no? Podría hacerlo en los mapas. Me gusta meterme y buscar fotos, pinturas, discos, ¿no? Tratar de encontrar esa lateralidad en la obra, ¿no? Eh, por ejemplo, es una herencia paterna, ¿no? Cuando chicos me hacían escuchar rock and roll, ¿no? Algunos escuchaban Elvis, ¿no? Del lado de mi viejo, ¿no? Etcétera. Pero mi viejo a mí me instaló la idea de escuchar a Jerry Lee Lewis, ¿no? Que vendría a ser como el Elvis perverso de la década de los 50, ¿no? A Elvis nos gustaba, pero Elvis era demasiado bueno para nosotros, ¿no? Entonces era demasiado normal. En cambio, Jerry Lee Lewis, casado con su prima chica, ¿no? Primo de un predicador protestante que quemó un piano en escena, nos producía otro efecto, ¿no? Otra escena. Con el cine y con Imbunche un poco va el mismo camino, ¿no? Es decir, está bien, no, Imbunche no es un acervo de grandes películas, pero yo creo que eso también es un tema, ¿no? No se instaló nunca como la idea de ser las mejores películas de la historia. A mí si hay cosa que me jode es la lista de las mejores películas de la historia. No sé cuáles son y no me interesa saberlas. Lo que me interesa saber es cuáles son las más raras o las más extrañas o las más violentas o etcétera, ¿no? En Butcher más bien una cartografía de efectos en el espectador y por otro lado una caja de herramientas, creo yo, para futuros realizadores que buscan producir otro tipo de efectos con el cine, ¿no? Otro tipo de acercamientos con el cine. Lo raro en ese sentido lo pienso, me acuerdo, de alguna manera yo, como muchos acá, soy hijo de universitario, ¿no? Hijo de Calabrese, ¿no? Y su concepto del neobarroco, ¿no? Que se trabajó mucho cuando yo estudiaba. A mí eso me marcó mucho como concepto de trabajo, ¿no? Lo neobarroco como un concepto de trabajo práctico creativo, es decir, yo imaginaba alguna obra, en ese momento estudiaba algo de arte, todavía no llegaba al cine, pero lo pensaba y después introducía el concepto neobarroco encima, ¿no? Así como una plantilla. A ver, mi historia, mi imaginario todavía es demasiado normalizado, ¿no? Volvámoslo un poquito extraño, ¿no? O me acuerdo el cine expresionista de los 30, ¿no? La época de Nosferatu, la época de Caligari, los expresionistas hablaban mucho del extrañamiento de la película, ¿no? De volver extraña la película, ¿no? Cómo volver a una situación cotidiana extrañándola, ¿no? Y eso para un cineasta es buscar operaciones, pues, es buscar dispositivos, es buscar estrategias de trabajo. Es decir, voy a hacer una película de amor, ok, pero ¿cómo la extraño? ¿No? En mi caso, ¿cómo la enrarezco?
¿Cómo la vuelvo rara? Vuelvo a la película que yo citaba, El cerebro que no quería morir. Uno puede decir, una película de terror. Sí, más o menos, no asusta mucho realmente, no busca eso. Pero es una película de amor realmente, ¿no? Es un melodrama. Es un tipo que no quiere que su mujer muera y mantiene su cerebro funcionando sin preguntarle a ella si ella quiere estar viva, ¿no? O sea, en ese sentido incluso hay una discusión de género así, entre un cerebro y un sujeto. Yo no sé si ese cineasta decidió enrarecer una historia de amor, no tengo idea, creo que no. Pero mi mirada de esa película sí lo acepta esa operación, ¿no? El día de mañana, si quiero hacer una película de amor, bueno, yo hice una película de amor en algún momento, ¿no? Que se llama Oscuro Iluminado. Y es la misma idea, un hombre que pierde una mujer, un hombre que sabe que esa mujer no puede volver de la muerte, y sin embargo vuelve, ¿no? Pero vuelve convertida en una especie de pequeña niña fantasmal, ¿no? Finalmente no era una historia de fantasma, era una historia de amor, filmada en un espacio cotidiano, pero enradecía, ¿no? Entonces, la cartografía en ese sentido de Imbunche es la búsqueda un poco de herramientas, ¿no? Herramientas por un lado y percepciones por el otro. A mí me fascina mucho el tema de la percepción, creo que una función, al menos para mí, ¿no? De las imágenes audiovisuales, de las construcciones audiovisuales, más allá de la historia, ¿no? No soy un gran fan de las grandes historias, soy más bien un seguidor de cómo los dispositivos audiovisuales producen transformaciones perceptuales. A mí ese es el tema que me gusta. Y ahí, en lo raro, es muy interesante porque se disfrazan de género, se disfrazan de operaciones populares, y de alguna manera es una trampa, ¿no? Como esas viejas trampas oculares del barroco, esta es una trampa audiovisual. Yo digo, mira, una película de terror inofensiva. Ok. Y después que veo la película no me la puedo sacar, ¿te fijas? O sea, que caí en la trampa. Lo raro, además, para mí es un objeto que me permite funcionar vuelvo a ese concepto que no me gusta, pero se entiende, entre lo oculto y lo popular, ¿no? Entre el arte y los medios masivos. No creo en esa separación, pero está instalada igual, ¿no? Entonces, lo raro me permite funcionar entre esas tensiones. ¿Te Lo raro no es que algo sea artístico, lo raro no vuelve una película artística necesariamente. La película incluso puede ser técnicamente muy deficiente, pero hay algo en la película que produce cierta rareza, ¿no? Hay algo que salta, ¿no? Que produce un ruido. Y bueno, ya se me va a pasar el tiempo, me hablo mucho, pero para hacer la conexión antes que se me da, ¿no? Con el cine latinoamericano. Yo creo que, o sea, yo me atrevería a decir que más para el cine chileno, pero Latinoamérica tiene muchas operaciones de cine raro a lo largo de su historia. Lamentablemente son las menos estudiadas. O sea, y ahí hay que hacerme a culpa desde los profesores de historia del cine, desde los que enseñan estética, porque en general la estética del cine latinoamericano yo creo que ha sido dominada más bien por cierto naturalismo social, ¿no? Entiendo lo que hay de fondo, lo entiendo ideológicamente y lo comparto en algún aspecto, en el sentido de que se ha buscado y se ha enseñado siempre el cine latinoamericano como una forma de revuelta social, como una forma de subversión social, de registro, ¿no? De documentación, me parece, y lo entiendo y creo que tiene que seguir funcionando. Pero creo que también eso ha hecho que se haya dejado, se haya obliterado, se haya aplastado un poco una mirada bastante más peculiar del cine latinoamericano. Buena parte del cine mexicano popular, por ejemplo, desde las películas de lucha libre, también las cuales las vi en televisión, el horror mexicano B, ¿no? Son películas extrañísimas, o sea, películas que hasta el día de hoy trato de entender, ¿no? O sea, cómo alguien le dio el sí a esas películas, ¿no? Así en términos de producción. Chile tiene quizá a los dos autores más extraños de esta zona, o sea, tenemos a Jodorowsky por un lado, más allá de si a algunos les gusta o no, les gusta ahora, es otro tema. Pero Jodorowsky, el realizador, Jodorowsky, el guionista de cómics, y en menor grado Jodorowsky esotérico, ¿no? Que, yo creo que es la zona más dudosa, pero el Jodorowsky cineasta, solamente con El Topo y La Montaña Sagrada, por ejemplo, ya basta, ¿no? Con eso no hay nada que decir, digamos. Y tenemos a Raúl Ruiz, que es el tipo más raro de la historia, o sea, si hay un tipo que... Lo que pasa es que yo creo que con Raúl Ruiz también hay un tema, es decir, y aquí perdonen mis
compañeros, ¿no? Porque no es una ofensa a ustedes, es como al gremio, ¿no? Yo creo que a Raúl Ruiz el mundo académico se lo ha querido ganar, ¿no? En general, el mundo académico, o cierta intelectualidad académica, y apuntaría entre comillas de izquierda, ¿no? Para dar porque no me interesa la intelectual de derecha en Chile, digamos, que no tiene mucho peso, no hay casi ninguno, digamos. De alguna manera siempre ha tenido una relación muy extraña con los medios masivos, muy rara, muy antagónica. A veces dicen que no, pero yo creo que sí, o sea, siguen manteniéndola, ¿no? Pero también hay un sesgo a veces medio oportunista de intentar absorber esos dispositivos cuando esos dispositivos están marcando pautas sociales o se han hecho muy populares, ¿no? Es decir, ahora voy a hablar del terror porque esto está produciendo un cierto efecto, ¿no? No me interesa, nunca lo he visto, ni siquiera me gusta, pero voy a aprovechar porque lo puedo usar sociológicamente, lo puedo usar antropológicamente, lo puedo usar políticamente. Creo que ahí entiendo también por qué, pero tengo mis diferencias, ¿no? Y creo que a Ruiz, no digo que no haya que hacer grandes lecturas intelectuales, yo creo que sí, está bien, pero creo que se lo ha tendido a intelectualizar excesivamente, ¿no? Se lo ha tendido, y eso, yo creo que ahí hay no es que sea paranoico, o un poco, pero yo creo que ahí hay una operación que tiene que ver de sacar a Ruiz de un espacio más popular y llevarlo a un espacio más académico, ¿no? Y desplazarlo, no compartirlo, sino que desplazarlo, ¿no? Llevárselo para allá. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que yo creo que se crea un temor hacia el cine de Ruiz. En vez de ganarse a Ruiz, se crea un temor, porque se lo convierte en un cineasta difícil. Y yo creo que Ruiz no es un cineasta difícil, es un cineasta raro, abiertamente raro. O sea, sus cines están llenos de chistes, sus cines están llenos de citas, sus cines están llenos de operaciones técnicas que son a veces pensadas en el momento, para producir una cierta rareza de ciertas escenas que estaban muy normales. O sea, y eso lo digo porque escuché, conversé con él, tuve en comillas con él y contaba además unas historias que tú no sabes si creerle o no, pero son notables, donde el tipo te dice, o sea, estábamos filmando una secuencia de un diálogo. Me acuerdo concretamente. Creo que hice una operación de enradecimiento. Estábamos en una escena de un diálogo, creo que estaba Carlos Flores y estaba no sé si en Nacho Agüero, en una escena de Días de Campo, ¿no? Días de Campo, ¿no? La película que fue filmada acá en Chile. Había un diálogo entre dos personajes sentados en una mesa, con una sola cámara, plano fijo. El diálogo era divertido, había un chiste, hablaban, me acuerdo, de una gotera fantasma, eso ya es extraño, ¿no? Hablar de una gotera fantasma que se mueve, muy chileno, ¿no? Que cambia de pieza, de una gotera que cambia de pieza. A veces aparece un invierno en el living, después se va al dormitorio, qué sé yo. Eso a uno le ha pasado. Pero la toma no funcionaba, o sea, funcionaba para un cine domesticado, ¿no? Pero no funcionaba como él quería que funcionara. Y de improviso se para, busca algo, encuentra una suerte de florero, ¿no? Transparente, medio circular, lo llena de agua y lo pone en medio de la mesa, separando a los dos personajes. En una película estándar o doméstica o clásica, eso es un error, ¿no? Estoy bloqueando la mirada, estoy ensuciando el plano. Pero el tipo lo dejó. Entonces los personajes se veían a través del florero como una especie de lupa, ¿no? Funcionaba como un angular en el fondo. Tú veis la escena y inmediatamente la escena se vuelve extraña. Los tipos podían haber dicho lo que quisieran. Pero con ese florero entre medio, inmediatamente la escena se volvió rara. Ahí hay una intencionalidad, o sea, claramente. En una película francesa hay una toma, me acuerdo de una película que está en una iglesia protestante, ¿no? Entonces está todas las paredes blancas y un grupo de fieles frente a un personaje que está predicando frente a él. La escena es más bien larga, debe durar unos 10 minutos. Y comentaba que él veía que esa escena estaba siendo tediosa, ¿no? O sea, estaba bien la escena, pero se producía un nivel de información, que es lo más básico en una imagen, o sea, se dice lo que ya se sabe, pero algo faltaba. Y el tipo dice que, y si uno ve esa escena, se da cuenta, cuando uno la ve por un rato, después del minuto, 2 minutos, ya está ya aburrido de escuchar al predicador, la cara de los personajes, y te das cuenta que la última banca de la iglesia se mece un poquito, se mece para un lado, se mece para otro, como si fuera un barco, ¿no? Pero es muy imperceptible, pero es lo justo para que el ojo que ya se agotó de lo que estaba viendo
comenzar a ver algo al fondo. Y esas ideas, por ejemplo, ruisianas, son notables, además, son baratas, o sea, son económicas a nivel de producción, tienen una efectividad increíble a nivel visual y enrarecen algo que el ojo ya ha visto muchas veces y que por lo tanto ya lo tiene controlado. Entonces, para mí, lo raro en ese sentido tiene que ver con enrarecer y tiene que ver con quebrar la imagen doméstica, ¿no? Que es una imagen dominada, esa imagen que ya vemos desde que nacemos, ¿no? Que la tenemos absolutamente controlada y que solamente satisface nuestro ego, ¿no? Nuestro me gusta en redes sociales, ¿no? O sea, es una vez más lo mismo que he visto siempre, ¿no? En Brasil, el cine brasileño es una cuna de cine raro, es la cuna del cine bizarro, como dirían los argentinos, que sería como un concepto paralelo a raro, ¿no? ¿Cómo se llama? Mujica Lainez, por ejemplo, un brasileño, tiene un personaje que se llama ¿cómo se llama? C. Dote Caizao, ¿no? Que es una especie de personaje satánico, ¿no? En el Brasil de los 70, plena dictadura militar. Y el tipo construye un personaje con cero presupuesto, hace como 3 películas, con un tipo que es satánico y que asesina personas y cuenta historias y qué sé yo, y que es una película increíble para el cine brasileño. O sea, es más subversiva que cualquier película política del cine brasileño. Porque en ese sentido, lo raro a veces sin quererlo, y a veces queriéndolo, resulta ser mucho más político que el cine político. El cine político filmado, el cine de tema político filmado de manera tradicional, domestica la imagen política. En cambio, una película enrarecida se hace política porque no le ofrece al espectador lo que él quiere, sino que ofrece otras cosas, ¿no? Le instala problemas, en el fondo, ¿no? Entonces yo creo que nuestro cine, yo creo que tiene una historia de cine raro pequeña, pero súper clara, y sin embargo nuestra escuela, y ahí yo hablo desde la escuela, ¿no? Nuestras escuelas de cine, de alguna manera, como que han bloqueado esa entrada. Yo creo que el cine chileno está en deuda con lo raro, ¿no? O sea, siento que nuestro público, el público chileno le gusta mucho lo raro. O sea, Chile es una cuna de espectadores extraños. Yo ahí hablo con mis alumnos creo que comparten esa idea, ¿no? Chile es un país que les encantan las películas extrañas, pero Chile no le ofrece a su gente películas extrañas. Pero después el cineasta chileno se queja de que la gente no ve sus películas. Entonces, hay una cosa extraña ahí, ¿no? Hay un juego raro. Ya no voy a decir porque después esto se va a convertir en pelambre más que en una conversación. Voy a dar nombres. Sandro, oye, Miguel Ángel, te iba a aprovechar que estás desglosando eso mismo. ¿Cómo ves esto a propósito de lo extraño, lo que hay hablado ahora en este rato, su relación con el cine actual, que por de pronto, ¿no es cierto?, y la industria, que por de pronto tiende todo a embellecer, ¿no es cierto?, y deja todo lo complejo, lo incómodo de lado, y dónde ya no veis tú o se te imagina que debería estar este tipo de películas raras que podríamos ofrecer nosotros, entendiendo que no son finalmente propias de un mercado, ¿no? Y donde en el fondo puedan circular. Mire, es un tema que nosotros hemos hablado harto con los estudiantes, porque es un tema que lo estamos discutiendo ahora en la propia escuela. Yo soy de la idea de que las escuelas, o sea, más bien, yo soy de la idea de que si uno lo ponen en un rol como director de escuela, que suena así, ¿no?, como terrible, ¿no? Nunca pensé ser esto, ¿no?, en mi vida. Siempre pensé estar del otro lado. Pero bueno, así son los giros. Es básicamente poner una mirada sobre las escuelas, ¿no? Es decir, yo no creo que uno sea un administrador. Me carga la idea de que un director de una escuela o un profesor sea un burócrata, ¿no? Uno un gallo que pone un punto de vista sobre algo. Y eso tiene resonancia, y eso tiene choque, pero si uno hace memoria, los profesores que uno se acuerda son los con los cuales tuviste esos roces, lo que tuviste una cierta crisis. Y yo me propuse, junto con el equipo de trabajo de nosotros, de la escuela, instalar una idea, un concepto de trabajo poco a poco en la escuela que fuera justamente ir empujando, ir enrareciendo, ir produciendo extrañeza en la producción de nuestros estudiantes. Porque tengo una intuición, porque creo que ellos vienen de ahí también, en algún caso, ¿no?
A veces uno lo sabe más, uno tiene más conciencia y a veces menos, pero yo creo que entre la cantidad y dispersión de cosas que uno ve actualmente, porque si hay algo que uno puede hacer ahora es ver cosas, ¿no? O sea, hace 20 años era imposible, ¿no? El acceso que tenemos a ver la diversidad más grande de cosas es increíble. El problema es que desde dónde vemos esas cosas. O sea, la oportunidad está dada, la tecnología existe, tenemos 500 plataformas, tenemos acceso a memoria audiovisual enorme, que uno hubiese llorado por tener hace 20, 30 años. O sea, uno con suerte tenía un par de películas y la veía siempre, ¿no? Y le dais vuelta. Estudiaba cine viendo imágenes fijas, estudiaba cine viendo fotos, ¿no? O sea, la otra cosa. Sin embargo, yo creo que ha habido durante décadas, ¿no? Un proceso de colonización perceptual muy fuerte, ¿no? Que uno no se ha dado cuenta, porque ha sido parte, ¿no? Es decir, y no lo digo en un sentido de imperialismo y en un sentido más clásico, sino ha habido, incluso quizá es casi inconsciente a nivel de cierto sistema de producción. Hay una manera de hacer películas y de construir películas y de construir este tipo de narraciones audiovisuales que pueden ser series y otras más, que se ha mantenido durante décadas y que de alguna manera nos acostumbramos a ellas, porque las vemos desde que nacemos, ¿no? Entonces, de alguna manera, nuestra percepción, y digo nuestra porque toda, ¿no? Fue siendo colonizada por eso, ¿no? Fue siendo controlada. No es solamente el cine norteamericano, buena parte de cierto cine europeo es lo mismo, buena parte de cine asiático es lo mismo, o sea, no es una cosa exclusiva y no es una culpa ni nada. Yo diría, son operaciones que fueron instalándose y hegemonizándose, ¿no? Ha pasado en la historia de la pintura, ha pasado en la historia de la literatura, etcétera, no es nuevo, ¿no? Pero a nosotros nos toca esto. Entonces yo creo que en esa medida, yo hablo siempre de un cine domesticado, ¿no? O de una imagen domesticada, es decir, más que me domestique a mí, es una imagen que ya está tan masticada, está tan controlada, la tengo tan asimilada, que me siento a ver la película, me siento a ver la serie, y inmediatamente sé que ya la vi, ¿no? O sea, ya la conozco. Y uno me dice, no, pero es que la trama es distinta. Da lo mismo, da lo mismo. Te diga, esto ahora en una isla, la otra fue en una casa, la otra fue en no sé dónde, qué sé yo. Pero la trama al final en ese sentido da lo mismo, porque la estructura de la película es absolutamente doméstica, está tan controlada por la historia, por la construcción, por el sistema de producción, por la educación que reciben los fotógrafos, los sonidistas. No es un tema del productor, ojo, es un tema de todo el sistema de producción, el montaje. O sea, que todos nos hemos acostumbrado a eso. Montaje invisible, ¿no? No se nota, no es presente, etc. Bueno, eso es el 80% de la producción audiovisual, para decir un número. Sí, a mí me encantan los números porque no tengo idea de esas cosas, pero digamos 80, ¿no? Pero yo, a lo mejor más, ¿no? No sé. Entonces, yo creo que salir de eso es lo interesante, ¿no? ¿Cómo salir de eso? No rompiendo, no me refiero a ser una suerte de vanguardia. Por ejemplo, Los Raros no es una vanguardia, insisto, es más bien una operación. Yo diría, esta cosa no tiene que ver con romper con los gustos que yo tengo. Esta cosa no es una imposición a mis estudiantes decirles, no vean más aquello que les gusta, ¿no? Me parece ridículo esa posición, ¿no? Es decir, me gustan los superhéroes, no vea películas de superhéroes, porque no, no es el tema. Es cómo enrarezco el cine superhéroe, cómo vuelvo el cine superhéroe contemporáneo, ¿no? Cómo lo actualizo si es que quiero hacer ese cine. Porque el cine que yo veo de superhéroes ahora es un cine que se pudo haber hecho, sacando el tema de efectos especiales, pero se pudo haber hecho hace 50 años atrás. Es el mismo tipo de construcción de producción de la película, es el mismo tipo de personaje, etcétera, con excepciones, ¿no? Obviamente, siempre, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante de esa operación para una escuela además que comparte audiovisual, que comparte cine, que tiene esta fascinación. Yo diría que habría que ampliar más esa fascinación por ciertas maquinarias, por ciertos dispositivos, ¿no? ¿Cómo acceder a esa mirada y darse cuenta que además esa mirada es un nicho, ¿no? Esa mirada nos va a permitir construir incluso una especie de micromercado, ¿no? O sea, no es capaz de... Yo quiero que las películas se vean, yo quiero que las películas que hagan mis estudiantes las vean, las series, los videoclips, etc. Pero además hay que darse cuenta que para que alguien te vea ahora, uno tiene que escapar a los nichos mayoritarios, porque los nichos mayoritarios son hegemonizantes, están dominados.
Una película de Marvel dura 3 horas y algo. Eso tiene una intención de fondo, no es casual. Eso implica que tengo la pantalla de cine de un día ocupada casi completa. Si tengo 4 películas que duran 3 horas y media en las salas en la sala masiva, tengo la pantalla completa. O sea, no tengo espacio para introducir otras películas, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa ahora? De hecho, la multisala, no hay otra película que no sea de ese tipo. ¿Te ves? Entonces no hay que ir, o sea, hay que abandonarla, ¿no? Hay que irse a otro nicho. Entonces, y hay que buscarlo. Yo creo que hay un mercado de lo raro, como había un mercado de lo excéntrico. Mercado me refiero a circuito, ¿no? A espacio, a público. Yo creo que hay un mercado de lo macabro, de lo raro, de lo excéntrico, etcétera. Cada vez más disperso, cada vez más fragmentario, pero hay que buscarlo, ¿no? Es decir, cuando uno empieza a ver cierto cine japonés, por ejemplo, no todo, ojo, porque también hay que tener cuidado con ese, cuando dice, no, pero el cine japonés versus el cine norteamericano, pero si la mitad del cine japonés es igual al cine norteamericano, sí, ese no es el tema, pero es cierto también que muchos elementos del cine japonés, por ejemplo, tiene una tendencia a un formalismo y a un enrarecimiento mucho mayor que el cine norteamericano, incluso en sus películas más industriales. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí hay que hacer búsqueda, ¿no? Yo creo el impulso es convertir la escuela también en un laboratorio. Yo creo que las escuelas también tienen que convertirse en eso, en búsqueda, en rastrear lo que a uno le gustaba y cómo se puede instalar ahora, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes, y yo mismo, ¿no? Soy muy fans de los mangas, ¿no? De los animes, por ejemplo. Yo creo que esa es una gran escuela de enrarecimiento. Es decir, un manga, en términos visuales, alguien que lee mangas, piensa un futuro audiovisual de una manera mucho más plástica, mucho más formalista, mucho más de superficie, que una persona que se educa solamente viendo películas, ¿no? Es decir, yo creo que el cine de puro cinéfilo ya dio su mejor momento. Yo creo que ahora estamos en otra situación. Yo creo que yo mismo ya me agoté un poco del cine de cinéfilos, ¿no? O sea, del cine que habla solamente de cine, ¿no? Creo que el cine ahora tiene que volver, y cuando digo volver, lo digo en el mejor sentido. Yo creo que las mejores operaciones o operaciones muy interesantes de enrarecimiento del cine y que al mismo tiempo implicaría de actualización del cine, están en el pasado del cine, como muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas en las películas de los 20, hay muchas cosas en las películas de los 30 que fueron dadas por superadas. Efectos visuales, procesos de montaje, sobreimpresiones de imágenes, manipulación de sonido, etcétera, ¿no? Que el cine tradicional, el cine clásico las dejó fuera, las borró, ¿no? Pero que ahora están reapareciendo, ¿no? Están volviendo a aparecer. Y yo creo que eso hace que el espectador vuelva a despertar, ¿no? Vuelva a despertar tu imagen. No hay nada mejor que ver una película, y vuelvo al tema, ¿no? No hay nada mejor que ver una película o una serie y que uno diga, ¿qué cresta esto, no? O sea, ¿qué estoy viendo? Pero estoy pegado viéndolo. O sea, hay un proceso, lo raro seduce, ¿no? Una película rara no espanta, no debería espantar, debería seducir de una manera muy extraña. Mi ejemplo generacional, hay otros, pero mi ejemplo generacional en televisión fue Twin Peaks, claramente. O sea, la gente veía Twin Peaks, al otro día todo el mundo decía, oye, no entendí nada, pero sigo viéndola, ¿no? O sea, bueno, eso para mí es realismo raro, ¿no? O sea, cuando la gente te dice, oye, pero haz películas realistas, pero si eso es realismo, o sea, si yo no entiendo casi nada de mi vida, ¿no? Entonces, las películas clásicas hacen que la vida parezca normal, las películas raras hacen que las películas parezcan realistas al final, ¿no? O sea, de alguna manera hay un juego extraño. Oye, me estoy yendo para otro lado, pero bueno, eso es medio raro. Realismo raro, está bueno. Muy bueno, muy bueno. Es como un cruce con Mark Fisher, ¿no? Así como... Claro. Bueno, yo te quería preguntar por Mark Fisher, pero vamos a dar espacio para el público. Muchas gracias, Miguel Ángel, y a quienes... No, gracias a ustedes por la paciencia. No, muy interesante todo. Abrimos el espacio para que el público pueda hacer preguntas. No sé quién quisiera preguntarle a Miguel Ángel. Sí, por supuesto. Vamos a ir por lista entonces. Si no. ¿Quién se anima? ¿O tiene algo que quisiera preguntarle o hola, comentarle, buenos una días. reflexión también? Hola, Nelson.
Adelante. Hola, buenas tardes. Sí, justamente, Ignacio, yo más que una pregunta, ya, es como una reflexión y un agradecimiento, porque yo, para ser honesto, aparte de, bueno, de saber que Miguel Ángel es institutano, que antes una vez Eso existió una también es institución. raro. No es tan raro, porque somos una mafia dispersa y extendida al mismo tiempo. No, pero yo, y eso, digamos, y encontrármelo en los pasillos, saber que el director y tener buena onda con él, así como de feeling, me sorprendió mucho y estoy muy agradecido por todo lo que tú has planteado, de tanto de tu biografía, que me pareció un personaje increíble para una novela, el personaje que nos mostraste, porque tú eres otro, digamos. Pero el personaje que construiste en este relato me encantó, me fascinó para una novela. Y tu propuesta como del cine, o sea, lo que yo identifico de lo que tú estás diciendo es que uno ve las películas hoy en día, las películas estándar, en piloto automático. Y las películas que funcionan distinto activan tu conciencia y te hacen un poco reflexionar, y todo esto de qué cresta estoy viendo es cuando tú te sales de un piloto automático. Entonces me encanta esa mirada que tú estás planteando, que no la conocía, te soy súper honesto. Entonces me anima, no sé cómo decirlo, me anima, me entusiasma y me inserta a mí dentro de mi labor, digamos, como docente. Bueno, no en la escuela de cine específicamente, pero como docente de taller de narrativa, que yo soy guionista, entonces el ramo lo enfoco desde lo que yo sé hacer, desde contar historias de formato audiovisual. Entonces, nada, era eso, como de alguna forma me siento partner contigo, Miguel Ángel, con lo que tú estás contando, sin tener la menor idea de esto que tú estás contando. Así que me da mucho gusto haber venido a esta. Y por ejemplo, solo un pequeño comentario, lo que tú comentabas de ver las películas. Yo me eduqué en los 80 también, estos televisores a tubos con estas pantallas como proyectadas, curvas raras. Haber Era visto muy películas bueno. de Edward G. Robinson en Canal 13. No sé, me Así es. sentí muy identificado Así con esa educación. es. Es una historia que hay que reconstruir, porque fue muy clave para toda una generación. Ese tema, que es lo que yo he llamado por ahí la resistencia catódica, ¿no? Esa idea de un tipo de televisión que sin intenciones resultó produciendo una cantidad de influencia increíble en la gente. O sea, quizás si hay algo que une un poco a cierta generación nuestra, es eso, más que otras cosas. Es muy extraño ese fenómeno, y muy fascinante. O Twin Peaks, para los que no éramos jóvenes en esos años. Sí, ¿no? Ahí, claro. Gracias, Nelson. Un abrazo. Si no, aprovecho de preguntarte por este link, esta influencia, digamos, que tiene en tu perspectiva el libro de Fischer, que entiendo que también es un libro que tú has propuesto como libro guía, libro de cabecera para tus profes en la escuela. Sí. Suena También, medio maoísta la posición, ¿no? pero está bueno. Y bueno, considerando que Fischer también es un autor que desde la filosofía es totalmente raro, digamos, no se ajusta, digamos, al canon clásico, digamos, de la formación filosófica, y su práctica también filosófica y escritural tiene estos desvíos que, digamos, ya no habían acostumbrado algunos otros autores, pero que en él se expresan, digamos, contemporáneamente de manera muy interesante. Y además, bueno, está todo lo que rodea su muerte, que también, digamos, hace que sea un autor raro, digamos. Y tiene un título que es el que estamos comentando, que es este escrito de lo raro y lo espeluznante. Cuéntanos un poco sobre esa influencia. Sí. Bueno, mire, hay un tema que, claro, yo no comenté en un momento, pero yo, por extrañas circunstancias de la vida, yo terminé estudiando filosofía, ¿no? Yo quería ser cantante, ¿no? Pero no, tenía una voz horrible, ¿no? Yo quería ser una suerte de Frank Sinatra, así, chileno. Pero, nada, ¿no? Ahí tendríamos un titular, si pudiésemos. Sí. Yo en algún momento quise ser, pero era una mala época, ¿no? En algún momento quería ser policía, aunque no lo crean, quería ser detective, ¿no? Tenía una cosa con esa obsesión así con esos temas. Lo dejé atrás, ¿no? Aunque un poco.
Y terminé estudiando filosofía. Y filosofía en la católica, una cosa más rara todavía. Eh, y como un paréntesis, debo decir que a propósito de las imágenes, ¿no? Porque a veces cuando uno habla, dice filosofía, ¿no? La gente tiende a pensar solamente en un aspecto muy conceptual y muy árido, ¿no? Muy áspero. Pero la filosofía, para mí, fue un descubrimiento en términos de construcción de imágenes. Es decir, hay áreas y hay autores de la filosofía que son capaces de estimular y de catalizar una cantidad de imágenes increíble. Y eso para mí ha sido un tema notable, ¿no? Además, me permitió estudiar en una universidad católica, ¿no? Me permitió entrar en una serie de autores que yo nunca hubiese entrado por voluntad propia y que debo decir que me fascinaron, a pesar de que no creo nada de ellos, pero lo encontré fascinante como operaciones imaginarias. O sea, toda la filosofía medieval, por ejemplo, es increíble. O sea, la cantidad de imágenes, ¿no? No me voy a meter en esa zona ahora, pero el neoplatonismo, Plotino, Plutarco, toda esa gente es increíble, una cuestión, unos desvaríos fabulosos, ¿no? La mayoría de la filosofía tiene una zona de desvaríos, ¿no? Eso lo reconocemos. Y Fichte para mí fue un descubrimiento de hace años atrás. Yo a Fichte al principio lo empecé a seguir por las críticas musicales que hacía, ¿no? Eso también es interesante. Fichte escribía críticas de música, ¿no? Y un tipo que sabía de música popular, sobre todo de música electrónica, ¿no? A un nivel increíble. Él es de la línea de todos estos críticos, yo no sé si llamarlos críticos a esta altura, ¿no? Escritores de música, ¿no? Como Simon y otros ingleses, de nuevo los ingleses, yo creo que los ingleses aquí marcan, ¿no? Que nacieron, él escribió grandes textos sobre Tricky, sobre la música electrónica inglesa, personaje notable. Y posteriormente empecé a leer algunos artículos de él donde el tipo empezó a algo que a mí me atrajo inmediatamente, porque creo que se fijó cuando uno siente que tenía una especie como de hermano intelectual, por llamarlo de alguna manera, guardando las distancias y las proporciones, ¿no? Te sentís como interpelado por alguien que tú dices, te hubiese encantado que este tipo fuera amigo mío, ¿no? Y sentarme a conversar un rato. Cuando empezaba a hablar de temas de filosofía, su crítica al capitalismo, etc. Pero tú veis que soltaba una cantidad de referencias que no provenían todas de la misma fuente. Es decir, no era el pensador académico donde todas sus fuentes, además estoy pensando académico en términos academizantes, no en términos del filósofo, sino esa forma que aparece en los 90, ¿no? Con todas las citas a pie de página, los sistemas de investigación, ¿no? Todo lo que ustedes saben que te piden en las revistas Inexact, que para mí es una pesadilla, ¿no? Creo que de alguna manera en la muerte de cierta forma de pensamiento, digamos. Y acá aparece un tipo que escribía en un blog, o sea, yo lo leía en un blog, lo leía en internet, ¿no? Y que hablaba del cine terror, que hablaba de lo gótico, que hablaba del ruido, que hablaba de términos técnicos en torno al sonido, o sea, que yo solamente lo había escuchado en tipos que venían de la música electrónica o en expertos en sonido, o sea, era un área como extraña. Entonces, Fichte en ese sentido a mí me fue seduciendo por ese lado. No entré por él, primero por el lado quizás donde era más conocido en otras áreas, ¿no? Que era justamente toda su reflexión en torno al capitalismo y las estrategias posibles de si se podía escapar de ahí, ¿no? Sino que entré como por el otro lado, ¿no? Entré por sus citas a Lovecraft, otro autor que a mí me marcó desde muy chico, ¿no? Sus citas a cierto cine popular, y sobre todo algo que comentaba al comienzo, que a diferencia, creo, ¿no? Esta es una opinión muy personal, que a diferencia de otros filósofos que también me fascinan mucho, ¿no? En algún aspecto, como Deleuze, por ejemplo, ¿no? Su acercamiento a la cultura popular es mucho más espontánea, creo, ¿no? O sea, John Deleuze, por ejemplo, siento que su acercamiento al cine es más forzado, o sea, nace desde la filosofía y después el cine lo utiliza como de alguna manera como un imaginario, como antes había utilizado en filosofía la poesía, o se había utilizado la pintura, etcétera, ¿no? En cambio, yo creo que lo que a mí me ganó en Fichte y otros autores que hay de la misma escuela y de la misma época, ¿no? Es que yo no lo veo tan así, yo lo veo quizá incluso un poco a la inversa, ¿no? O sea, él proviene de un área donde la cultura popular es muy fuerte, la música, la literatura, el cómic, etcétera,
y de ahí fue derivando hacia la filosofía, ¿no? Entonces, el camino fue al contrario. Y en ese sentido, su referencia y su cita en este texto, por ejemplo, de los raros, este texto es una recopilación de textos que fue escribiendo en muchos momentos, ¿no? Y donde te cita desde Tiburón hasta, no sé, digamos, Lovecraft, algún filósofo que a la pasada, ¿no? Pero te puede citar desde Marx a Tiburón, ¿no? O sea, no hay ningún problema, desde psicoanálisis hasta Poltergeist, o sea, pero te lo cita casi al mismo nivel. A mí esa cosa me pareció notable y me despejó muchos miedos, ¿no? Intelectuales que uno carga porque te lo han instalado, ¿no? Es decir, el tipo cita a Lovecraft y después cita a un filósofo y lo cita al mismo nivel, ¿no? Casi ontológicamente hablando, o sea, tienen el mismo valor de pensadores, un escritor de historias de terror que un filósofo, ¿no? O sea, para la referencia. Entonces, en ese sentido, creo que es de esos filósofos, de esos escritores que le hacen muy bien a la experiencia artística, ¿no? Y a la experiencia creadora, ¿no? Como fue Nietzsche quizá en su momento, como fue el mismo Deleuze también en su momento, o Virilio, ¿no? Una cantidad de escritores, sobre todo franceses, que a mí me fascinaban mucho en ese momento, ¿no? Baudrillard, qué sé yo, ¿no? Que te producían como otra mirada, te producían entrar por otro lado, ¿no? Y en este caso, Fischer y la escuela inglesa que se fue instalando ahí, y David Bowie, ¿no? Que habría que sumarlo, ¿no? al conjunto, creo que son notables para la gente que se dedica a esto. O sea, yo creo que, sinceramente, creo que si alguien quiere hacer audiovisual contemporáneo y escapar a esa domesticación, tiene que encontrar esos caminos, aunque sea a veces un poquito presionado, ¿no? Es la pega también, ¿no? Hay que empujar un poco, o sea, decir, no, pero es que este tipo está... Pero léanlo. He tenido respuestas, y estudiantes se me han acercado y me han dicho, mira, oh, no he entendido tanto, y yo les respondo, yo tampoco, si no es que yo me sienta a leer a Fichte y lo entienda completo. A los filósofos, yo acuerdo, una cosa que aprendí en la escuela de filosofía, de algunos de los mejores profes que tuve, es imposible entender completamente un filósofo, esa es la gracia, ¿no? La filosofía, la buena filosofía se parece a la poesía, no es un tema de que yo vaya a entenderlo todo, ¿no? Es también una suerte de experiencia intelectual, emocional, sensible, etcétera. Ya basta, o sea, de hecho, yo creo que la filosofía produce lo mismo que el cine raro, ¿no? Te hace salir también de un tipo de literatura muy domesticada y te produce esta interpelación, ¿no? Entonces, llevo 10 páginas y no estoy entendiendo nada, ¿no? O soy muy idiota, o este tipo es muy complejo, o qué pasa, ¿no? Pero algo pasa en ese no entender, que sí hay intuiciones que estoy teniendo, o imágenes que me estoy construyendo, y la voy a llevar para mi lado, si eso es lo que hace uno finalmente, ¿no? O sea, uno es un lector interesado de Fichte, o sea, yo no me voy a convertir en el exégeta de Fichte, en el intérprete de Fichte, yo voy a sacarle cosas, me voy a robar cosas de Fichte y las voy a llevar donde me conviene, ¿no? O sea, cada uno piensa de su lado, de su portería, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese libro de Fichte para mí se convirtió como en una pequeña... librito de trabajo, ¿no? O sea, para mí se convirtió en un objeto muy práctico, yo lo considero un objeto práctico, es un objeto de trabajo, es un objeto que uno lo va a ir viendo, lo va a ir subrayando y decir, este tipo, mira, acá habla de la operación tanto en tal obra, mira, a ver, veamos, ¿no? Veamos. Y te hace la cita, busquen la referencia, la única forma de leer es así, pues, o sea, ahora uno puede buscarla, si esa es la gracia. Voy a dar un ejemplo distinto, pero para que... Creo que ciertas cosas de Fischer dialogarían en algún aspecto muy bien con ciertos momentos de un libro que Tarantino sacó recién, que se llaman, le pusieron un título muy malo, se llama Meditaciones sobre cine, en español. No es una meditación, de hecho, en inglés es especulaciones sobre cine, es como inventos sobre cine, ¿no? Y son análisis de películas desde su punto de vista, películas que en algunos casos no fueron grandes películas o no fueron muy famosas, muy importantes, pero que a él le interesan porque le interesan los dispositivos que esa película ocupa, ¿no? Entonces, los tipos se encajarían muy bien, o sea, un Fischer, un Tarantino por allá, quizá un Baudrillard, que a mí me gusta mucho porque habla de artefactos, dispositivos, estrategias, ¿no? Más que de temas, más que de anécdotas, más que de otras cosas, ¿no?
Y hay un tipo, y aquí ya no queda largamente, pero es que son las coincidencias intelectuales. Hay un momento que Fischer cita, casi nunca cita a muchos teóricos del cine, y en un momento cita a un tipo que a mí me fascina y que es poco leído, que se llama James Epstein. Epstein es director de cine de la década de los 20, ¿no? Hizo una versión de La Casa Usher preciosa, pero es un filósofo también. Epstein escribió muchos textos sobre la imagen, y él instaló una idea que él habla de lo demoníaco en el cine, ¿no? En la década de los 20. Y él dice que, él presiente, dice, en un texto del 20, dice que presiente que la industria está llevando el cine, le está quitando al cine eso demoníaco. Lo demoníaco obviamente no se refiere a un tema de creencia demoníaca, se refiere a un poco a la idea cercana a lo surrealista, como a lo irracional del cine, a lo extraño del cine, a lo peculiar del cine, ¿no? Él dice, el argumento, el exceso de guionístico, el exceso de vinculación con la literatura le está quitando al cine, o le está robando al cine, este espacio demoníaco, ¿no? Y trabaja un montón de textos sobre eso, y después como que Einstein lo dejan a un lado, ¿no? Como que es demasiado molesto. Y hay una pequeña parte en uno de los textos de Fischer que lo cita, y a mí esa cuestión fue muy notable, porque ahí tú notas los vasos comunicantes que son tan espectaculares. ¿Cómo se comunica algo que tiene 100 años, 200 años, con algo que tiene ahora, que recién, con un texto, con una poesía? Esos mapas, ¿no? Mentales. Entonces, ahí está Fischer dando vueltas. Él y otros, ¿no? Ahora estoy metiendo otros textos. Pero bueno. Pero yo creo que las escuelas tienen que tener textos. Tengo la idea que las escuelas, o sea, creo que es el deber de alguien que está en una escuela el instalar conceptos de trabajo, ¿no? Más que materias, ¿no? Conceptos de trabajo, o sea, ¿por dónde entro? ¿De qué me hago cargo? En algún momento el cine chileno, su concepto de trabajo era una suerte de, por ejemplo, de compromiso político. ¿Okay? Y era transparente, es decir, el UP se saca un manifiesto de compromiso político, está bien, es transparente, está instalando un mecanismo de trabajo. Y yo creo que eso es lo que hace una escuela, ¿no? Instalar un mecanismo de trabajo, es decir, ¿por dónde vamos? Obviamente no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero bueno, con nada todo el mundo está de acuerdo. Es decir, o sea, si volvemos a la idea de que todo está de acuerdo, volvemos a lo domesticado, ¿no? O sea, el disenso, la gracia. Si no, no. Buenísimo. Bueno. Súper, Miguel Ángel, muy bueno. Tenemos una pregunta más, pero que da, claro, para una conversación aparte. Bueno, en algún bar vamos a tener que sentarnos. Sí, esto lo pregunta Felipe Baeza, digamos, respecto a cómo afecta la IA. ¿Dónde nos juntamos? ¿Dónde nos juntamos? Es importante. Un barcito ya ahí en... Lo vamos a mandar por interno. O acá en Valparaíso, también está abierto aquí. Ah, verdad que ahí están los de bar. Muy bien. No sé si en 5 minutos podrías decir algo sobre la inteligencia artificial y su influencia en la producción audiovisual y cinematográfica, así dejar como el enunciado, porque ya estamos, digamos, para no estrujarte tanto. Sí. Esa es la fascinación contemporánea. Sí. Yo no creo ni siquiera en la inteligencia humana todavía, pero voy a tener que ver la inteligencia artificial. O sea, la típica cita y la obvia cita a Humberto Eco, ¿no? Apocalíptico integrado, ¿no? A mí siempre me funciona. Creo que hay una tendencia a demonizarla completa, así que es lo peor del mundo. Hay todo un movimiento en Argentina, sobre todo, que está en esa parada, ¿no? Diseñadores, fotógrafos, están como, es lo demoníaco que viene. A mí cuando me dicen que algo es demoníaco, debo decir que me atrae más. Entonces es mejor, es peligroso demonizar las cosas, ¿no? Porque se vuelven más fascinantes. Por otro lado está el grupo de los que asumen todo como si nada fuera nuevo o como si no perjudicara nada, ¿no? Es decir, hay una suerte de pasividad también frente al mecanismo, ¿no? Es decir, ya está aquí, está instalado, hay que aguantarlo. Yo soy de la idea de que si viene, y viene y está instalada, hay que tratar de, como buen dispositivo técnico, o sea, por ahora, o sea, yo creo que de aquí a unos años más, por suerte yo voy a estar muerto, va a dar lo mismo, porque ya esta inteligencia artificial que tenemos ahora es casi un software, o sea, ni siquiera o sea, para lo que viene esta cosa no es nada. O sea, y para eso que viene yo no voy a estar, así que no me preocupo todavía. ¿Okay? Pero lo que hay ahora, yo creo que hay que llevarlo hacia las zonas que a uno le conviene. A mí me interesa mucho eso que también Fischer hablaba,
de los accidentes de la tecnología. Es decir, las tecnologías se inventan de una manera, alguien le inventa, una industria le inventa, etcétera, ¿no? Pero esa tecnología que se inventa con una intención determinada, cuando se libera, cuando se abre, empiezan a producirse accidentes, ¿no? Empiezan a aparecer usos que no estaba pensado ese mecanismo, ¿no? Empiezan a aparecer elementos azarosos, manipulaciones, y yo soy de la línea de los saboteadores, ¿no? Yo creo que hay que asumir la inteligencia artificial, la aplicación, etcétera, y hay que llevarla en otro lado. Porque ¿qué está haciendo ahora la inteligencia artificial? ¿Cómo se está usando? Está duplicando lo domesticado, de nuevo. Es decir, hazme una foto que sea agradable. Y la foto es igual a 500. O sea, está contando, yo he estado jugando con ella, el otro día le pedí una historia y me contó una historia horrible, una fome absoluta. Porque está usando las bases de datos de lo domesticado. Pero a lo mejor yo puedo deformar la inteligencia artificial. Me acuerdo de los cyberpunk, ¿no? Cuando William Gibson, así en el Neuromante, comentaba que antes de que existiera Internet, ¿no? Y que gracias a él se va a llamar así de alguna manera. El tipo decía, cuando exista algo así como un espacio colectivo, ¿no? Y virtual y digital, hay que asumir que eso va a cargar con todo lo racional del hombre, pero también con todo lo inconsciente del hombre. O sea, van a entrar ahí sus fantasmas, sus religiones, sus perversiones, etcétera, ¿no? La inteligencia artificial va a ser lo mismo. Es decir, algunos la quieren ver como algo neutro, no hay nada peor que ver las tecnologías como neutro, porque ninguna lo es, ¿no? Hasta los movimientos cámaras son políticos, como decía Godard, ¿no? O sea, todo tiene algo ahí, pero yo creo que hay que corromperla, ¿no? Para decirlo en esos términos, hay que empujarla hacia ese lado. El tercer mundo, aunque no le guste llamarse así todavía, tenemos que corromperla, tenemos que llevarla para nuestros intereses, tenemos que manipularla, tenemos que darle nuestras referencias, y yo creo que en ese sentido, hasta cierto momento, que no se independice completamente de nosotros, la podemos usar como un extraño aliado también, ¿no? Yo creo que hay que meterse nomás, yo no le temo a ese tema. De hecho, me atrae, me fascina como todo dispositivo nuevo, ¿no? O sea, creo que va a producir algo, ¿no? Me fascinan esas cosas no humanas, creo que hay algo ahí como atractivo, como los objetos, las máquinas, ¿no? Todas estas cositas, ¿no? O sea, creo que hay algo ahí. Y las escuelas tienen también ahí que indagar, ¿no? Lo que sí, insisto, y aquí citando un DJ antiguo, ¿no? Un DJ inglés, el que hacía música electrónica, el tipo decía, me compro una consola nueva y lo primero que hago es botar el manual, ¿no? Y cuando le preguntaban, pero ¿por qué bota el manual? O sea, ¿cómo va a sacarle sonido a eso? Y el tipo dice, pero es que yo quiero sacarle un sonido distinto. Si ocupo el manual, esta cosa va a sonar igual que todos. Yo creo que hay que hacer un poco lo mismo, ¿no? Es decir, es como cuando usted te compra una cámara y la usáis, está bien, la aprendí a usar, pero tenéis que usarla necesariamente como te dice el manual que hay que usarlo. O sea, y tu imagen se va a parecer a todas las imágenes, entonces tengo que empezar a buscar otra forma que no está pensada quizás por el constructor de esa máquina para encontrarle otro sentido a esa máquina, ¿no? Eso por ahora, ¿no? Hasta que haga una película con inteligencia artificial. Está buena esa idea del error ahí, la lectura equivocada. Es muy buena esa idea. Muy buena. Toda máquina tiene esa posibilidad. Es muy notable. O sea, lo decía con los alumnos, ¿no? El teléfono celular es el ejemplo clarísimo de eso. O sea, cuando alguien inventó el teléfono celular, inventaste una cuestión que era un teléfono. Pero ya nadie usa el teléfono. O sea, tenía un teléfono, pero nadie habla por teléfono. Y lo que hacemos ahora es volver como a la clave Morse, ¿no? O sea, lo que hacemos es chatear, que es volver como al sistema Morse, para hablar por un teléfono. O sea, es muy extraño el tema. ¿Sí? Nadie pensó que ese dispositivo iba a servir para volver a ser clave Morse, en el fondo, ¿no? Pero así se usa. Ahora se escribe más que antes, de hecho. Sí, ahora está incómodo que te llamen por teléfono. Yo no atiendo, yo nunca atiendo, nunca me ha gustado hablar por teléfono. Oye, Miguel Ángel, muchísimas gracias, muy interesante la conversa. Gracias también a quienes se conectaron. No, vamos a editar estuvimos grabando, entonces vamos a editar este video, lo vamos a transformar en un objeto ahí para compartir, un objeto raro. Vamos a tratar de distorsionar la imagen ahí para lograr algún efecto. Es medio anamórfico igual, donde estoy yo. Está medio deformado.
Y bueno, les invitamos a seguir nuestra página web, que es www.aguaderramada.arcos.cl, para que vean también el podcast de Miguel Ángel y otros contenidos que hemos ido generando con la editorial de Arcos, Agua Derramada. Muchas gracias y que tengan No, gracias a un usted. lindo fin de semana. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Saludos.